Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Congreso EJAD. En unidad, todos los ministerios, todas las familias en la tierra, para compartir el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. Su hermano pastor Roberto Alfaro, desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, Estados Unidos, les saludo, les doy una cordial bienvenida. Igual, un saludo de parte de mi amada esposa, la pastora Pili Alfaro, mi hijo pastor Camilo Alfaro, también mi hijo pastor Joan Sebastián Alfaro y mi hijo en estudio de pastorado en su universidad, David Roberto Alfaro. Nuestra familia y la familia de Israel Casa Integral, les damos una cordial bienvenida a este tercer congreso EJAD. Un propósito: establecer, determinar nuestra identidad en Mashiach, como Israel, la casa, el pueblo, la nación escogida por el Padre. Quiero compartirles que el tema ha sido de especial interés en mi vida personal, porque cuando hablamos de identidad, por supuesto, todos sabemos cómo identificarnos. Nos identificamos a través de un documento de identidad, nos identificamos a través de un pasaporte, nos identificamos por nuestra cultura, nos identificamos por nuestra nacionalidad, nos identificamos por nuestras costumbres. Pero a lo largo de la historia, la humanidad ha tenido, por supuesto, la relevante importancia de la identidad. Y es así como desde el principio, el hombre ha tenido una identidad. El primer hombre creado, y ya vamos a entrar a la Biblia, y Adán ha tenido una identidad, imagen y semejanza. Y por supuesto para nuestros días, y tuve la oportunidad, el privilegio de laborar para una entidad de seguridad de mi país, Colombia originalmente, durante varios años, y me especialicé en el área de criminología. Y en el área de criminología, la labor del técnico en criminología es establecer identidad, tanto identidad física, morfológica, dactiloscópica, como la identidad desde el punto de vista, por ejemplo, documental, la autenticidad o no de un documento, la autenticidad o no de una firma, que establezcan ¿qué? Que establezcan identidad. Y es interesante, mis amados hermanos, porque hoy tenemos identidad dental, identidad morfológica, identidad cromática, identidad a través de el color del iris, identidad lingüística, repito, identidad migratoria, identidad sanguínea, tenemos el ADN, entre tantas formas de identidad. Hoy conocemos el concepto técnico de la identidad bicrométrica, que básicamente se toma el color de los ojos, las impresiones dactilares. Pero es interesante que en el estudio de la dactiloscopia, el estudio de los dibujos que tenemos en las yemas de los dedos, si usted por un momento, por favor, hace el ejercicio conmigo y revisa las yemas de sus dedos, probablemente nunca en la historia de tu vida lo has hecho. Si miramos las yemas de nuestros dedos, lo que conocemos como falanges, tenemos 3 falanges en cada uno de nuestros dedos. Bueno, los pulgares solamente 2. Pero es interesante porque en las yemas de nuestros dedos tenemos unos dibujos. Y estos dibujos se forman por la gracia, por el favor de Adonai a partir del tercer mes de vida intrauterina. Allí, en el propósito de la vida, ese pequeño ser ya tiene una identidad dactiloscópica. Y vemos que estos dibujos que aparecen en las yemas de nuestros dedos, a partir del tercer mes de vida intrauterina, se hacen únicos y permanecen para siempre en la vida de ese ser hasta un tiempo después de su muerte e incluso la putrefacción del cadáver. Y tuve la oportunidad de practicar técnicamente algunas diligencias de exhumación. Bueno, ya obviamente he sido purificado al respecto, pero es interesante notar que a un tiempo después de la muerte de una persona y a través de un proceso técnico se puede recuperar los dibujos de las yemas de los dedos y establecer la identidad de esa persona. Qué interesante, cuán perfecto es el plan de vida de nuestro Padre Eterno Hashem, que permite que antes de nacer y aún después de morir físicamente podamos conservar nuestra identidad morfológica. Es interesante este aspecto, mis amados hermanos, porque podríamos mencionar que la identidad del hombre es como el modo, la manera como
tenemos una orientación hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Esa identidad nos da permanencia, esa identidad nos da promesa, esa identidad nos establece dentro de un marco que conocemos como el manual de vida, nuestro manual de instrucciones, la Kadosh Torah. Así es que para nuestro ejercicio, para este tema de identidad, les pido de manera especial, por favor, a todos quienes estén allí en sus congregaciones, en sus casas, en sus oficinas, donde quiera que te encuentres, virtualmente recibiendo este maravilloso tiempo del Congreso EJAD, identidad, por favor, primordial. Biblia, por favor, Biblia, no te quedes con escuchar, es necesario que escudriñes junto con nosotros, con cada uno de los moré, de los pastores que estaremos compartiendo, papel y lápiz, su agenda, por favor, su resaltador, hay que resaltar notas y pasajes y versos que probablemente los hemos leído, pero no hemos hecho una auditoría escritural a muchos de ellos. Quiero comenzar o dar comienzo a este texto del libro de Juan en el capítulo 6, en el verso 27. Dice esta palabra: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. El apóstol Pablo nos menciona igual que corremos una carrera procurando ganar, alcanzar una meta. A lo suyo muchos corren esperando recuperar o obtener mejor una corona incorruptible, pero nosotros una corona no corruptible. Y esa corona es precisamente la corona de la vida eterna que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Adonai el Padre. Por lo tanto, vemos que aquí tenemos una identidad que nos establece como hijos, que nos establece como una mishpajá, como una familia. Y en este orden de ideas vamos a hacer un recorrido extremadamente rápido a la mayoría de textos que todos conocemos, y por supuesto daremos comienzo en el libro de Bereshit, en la creación. Verso 1. En el principio creó Adonai los cielos y la tierra. Acompáñeme inmediatamente, por favor, al verso 26. Viene todo ese proceso de creación y en el verso 26 dice el Eterno, Baruch Hashem, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Qué interesante, aquí hay un hagamos, un plural. Y en el verso 27 dice la palabra, creó Adonai al hombre a su imagen, a imagen de Adonai lo creó, varón y hembra los creó. Por favor, subraye varón y hembra, porque este contexto de género, de paso, tenemos que erradicar con claridad la identidad que tenemos en el proceso de la creación. Varón y hembra, y no confundir cualquier otro concepto de la modernidad. Inmediatamente el verso 28, que es una palabra rema para nuestro ministerio en Israel Casa Integral, y los bendijo Adonai y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, que ese primer hombre Adán, tomado de Adama, de la tierra, recibe una identidad, tiene una imagen, una semejanza, e inmediatamente se le entrega una mayordomía. ¿Para qué? Para que lo cuide, para que lo cultive. Y también recibe a su vez una orden, y he aquí que os he dado toda planta de semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Ya usted conoce esa historia, y quiero por favor que vayamos avanzando inmediatamente hasta el capítulo 6, en el verso 8. Conocemos antes de esta historia de Bereshit 6, 8, todo lo que ha sucedido después de la caída, etc. Y viene al punto del verso 8 en el que dice la palabra: un hombre llamado Noé halló gracia ante los ojos de Adonai. Por favor, subraye la palabra gracia. Esta palabra nos dice que hay un favor inmerecido. Este hombre vive en medio de una comunidad con una identidad perversa, con una identidad dañina, en un caos total, pero halló gracia ante los ojos de Adonai, y entonces le dice que estas serán las generaciones de Noé, para que es un varón justo. Por favor, subraye, un varón justo y perfecto.
y entonces le entrega una misión a este varón justo y perfecto. ¿Y la misión en qué consiste? En tomar junto con su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, hacer un proceso de una embarcación en un tiempo en el que esto para cualquier mente era una absoluta locura. Y luego, posteriormente, viene ese proceso del diluvio que todos conocemos y en los respectivos parachá estudiamos y profundizamos de una manera especial. En este proceso nos damos cuenta en el libro de Bereshit, capítulo 9, verso 22. Libro de Bereshit, capítulo 9, avancemos hasta el capítulo 12, por favor. En el capítulo 12 viene otro momento histórico extremadamente importante en materia de identidad. Ya hemos visto que Adonai habla a un varón llamado Abraham y le dice en la parashá de Lech Lecha, capítulo 12 de Bereshit, pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra, Lech Lecha, y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Por favor, subraye, a la tierra que te mostraré. Es decir, que nada de lo que está sucediendo o ha sucedido hasta este momento, desde Adán, a partir de Adama, hasta este momento, todo el Eterno lo tiene absoluta y debidamente preparado. Por favor, subraye, la tierra que te mostraré. Y entonces en el verso 2 nos dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendito. Aquí vemos, mis amados hermanos, que se producen 3 elementos fundamentales. Una gran nación, te bendeciré, y tu nombre será de bendición. Pero aún viene el verso 3 y dice, bendeciré a los que te bendijeren, a los que maldijere maldeciré, y serán benditas en ti todas. Esta versión todas tiene una corrección en el hebreo, pero vamos a hacerlo de esta manera. Todas las familias de la tierra, todas las mishpajá de la tierra serán bendecidas en ti, en Abraham, en tu simiente. Muy interesante. ¿Por qué? Porque en este convenio que se establece en el capítulo 12, evidentemente este convenio está sujeto, como todo convenio, como todo pacto, a cumplir con determinadas responsabilidades. Y en este proceso, todas las familias, pues cuando hablamos de todas las familias, entendemos todas las familias sobre la faz de la tierra, independiente de su cultura, su religión, su idioma, su color, todas las familias de la tierra serán benditas. Pero por favor, son todas las familias de la tierra benditas siempre y cuando en el convenio establezcamos que Mashiach es nuestro Adón. Ese es el requisito para todas aquellas familias de la tierra que reconozcan en su corazón, como nos dice Romanos 19, ya hablaremos un poco más adelante, que confesamos con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón, que Mashiach murió y resucitó. Por favor, resucitó. Entonces serán benditas en ti todas las familias de la tierra que creyeren, que tengan una identidad en Mashiach. Subraye esto, por favor. Inmediatamente nos vamos al capítulo 14. Y en el capítulo 14, en el verso 17, dice la palabra, y hay una escena aquí tan interesante, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y los reyes con el que él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, subraye por favor Salem, y sacerdote, un coanín del Dios Altísimo de Adonai, sacó pan y vino y le bendijo. Estamos hablando de Abraham, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Adonai Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Adonai Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Por favor, observen, en este convenio, en este pacto, Adonai entrega a tus enemigos en tu mano. Se celebra Shabbat, pan y vino, se celebra Shabbat. Ese es el momento glorioso de nuestra identidad. Nuestra verdadera identidad como Israel se establece a partir del tiempo de Shabbat. Nosotros muchos tal vez estamos en el tema
raíces hebreas, yo prefiero llamarlo en Torá, y cuando estamos en nuestro proceso de Torá, aprendiendo Torá, estudiando la Torá, aprendiendo los misbot, las ordenanzas, escudriñando, haciendo una auditoría a lo que durante tantos años habíamos estudiado, nos daremos cuenta entonces que no fueron abolidos, que no fueron ni siquiera, por supuesto, dejados, sino que el cumplimiento de Shabbat, ese propósito de oro, está vigente hasta nuestros días. Muy bien, seguimos en nuestra historia, mis amados hermanos, y en el verso 20 nos habla entonces de esta bendición maravillosa para Abraham, quien entregó absolutamente y de manera voluntaria los diezmos de todo cuanto tenía. Me gusta esta palabra porque también veremos más adelante, lo vimos recientemente en el Parashá de Terumá, como cuando se toma la ofrenda para el Mishkan, dice la palabra que sea tomada de todo varón, la ofrenda de manera absolutamente voluntaria, porque Adonai quiere establecer cuál es tu identidad a través de la obediencia. Por favor, dígalo conmigo, escríbalo en sus notas. La Torá, el ser creyente hoy en Torá, significa que nuestro corazón es un corazón de obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia al pacto, obediencia al convenio. A eso se refiere la Torá. Avancemos hasta el libro de Bereshit en el capítulo 17 con esta historia apasionante. Del verso 1 en adelante era Abraham ya de 90 años, de 99 años, cuando le apareció en el encinar de Manré el Eterno Todopoderoso: anda delante de mí y sé perfecto, el Shaddai, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Adonai habló con él diciendo: he aquí mi pacto. Y aquí este pacto tiene que ver con el contexto del Brit Milá, la circuncisión. Y entonces serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham. Por favor, estoy en el verso 5 del capítulo 17. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que serás llamado Abraham, como padre de multitudes, porque te he puesto por padre de muchas gentes. Amén. Y esto es identidad. Ya no me llamaré como probablemente el mundo me llamaba: el mentiroso, el incumplido, el infiel, el arrogante, el engreído, el tacaño, el presumido. No. Nuestro nombre ahora será luz. Tenemos una identidad. Varones kadosh, hombres kohanim, familias con propósito, familias con llamado. Nuestro nombre ha sido cambiado porque ya no nos asimilamos ni vivimos en la oscuridad. Hemos pasado de la oscuridad a luz, porque el Eterno hace una gran diferencia entre la penumbra y la claridad de la luz. En este proceso vemos entonces que nos dice la palabra que también de igual manera fue cambiado el nombre de Sara. En el verso capítulo 17, su nombre fue cambiado de Sarai a Sara. Y esta palabra nos muestra cómo los dos ahora adquieren una nueva identidad como padre de multitudes y como una matriarca que será más adelante, esta mujer Sara, una princesa. Pasemos al capítulo 18, en ese parashá maravilloso de Vayera, y en el capítulo 18, en el verso 10, entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, está hablando Adonai, y he aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchó a la puerta, y ella se sonreía respecto a lo que estaba escuchando. Avancemos al capítulo 21. Este es un proceso muy rápido. Biblias muy rápidas, por favor. Me encanta el papel. Muchos de ustedes harán el ejercicio electrónicamente. A mí me gusta con la Biblia en papel. Libro de Bereshit, capítulo 21, y en el verso 3. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo, quien le nació, que le dio a luz Sara. Su nombre fue Isaac. Por favor, el nombre de Isaac tiene establecida una identidad. Es el hijo deseado, el hijo que sonríe, Isaac. En este proceso me salté repentinamente, y no quiero entrar en detalle, que cuando vino la promesa de un hijo, recordemos que Sara toma a su
doncella, si puedo usarla de esta manera el nombre, y le entrega a esa mujer a Abraham para que tenga hijos con ella. Era un asunto de cultura del momento, tampoco voy a entrar en ese detalle, pero nace un hijo llamado Ismael. Y ese hijo posteriormente va a tener que ser sacado junto con su madre de su casa, etcétera, pero se establece la identidad como el hijo deseado en Isaac. Y es bien importante este contexto, mis amados hermanos, porque Isaac fue inmediatamente llevado a pacto en Brit Milá a los 8 días de nacimiento, mientras que Ismael fue circuncidado, dice el texto, a los 12 años. Inmediatamente dice la palabra que cuando avanzamos al capítulo 22, por favor, en el capítulo 22 dice la palabra, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único. Aquí nos está hablando de una orden que le entrega Adonai a Abraham para sacrificar a aquel hijo deseado, a Isaac. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es interesante en la narrativa que estamos llevando, que siempre el Eterno nos habla, yo te mostraré, yo te diré, yo te indicaré, yo te estaré avisando. Es interesante que siempre Adonai nos habla de la guía como Él nos va a indicar. Y Abraham se levantó muy de mañana y cumplió con el proceso, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí, usted conoce la historia, verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham a su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió a Abraham, Adonai se proveerá. Por favor, en medio de su circunstancia, en medio de la adversidad, si puedo mencionarlo así, que se encontraba Abraham frente a lo que podría ser la muerte de su hijo, de su propia mano, sin embargo, él alberga en su corazón esa emuná, esa fe, no una fe intelectual, no una fe racional, sino, repito, ese emuná, ese entendimiento sobrenatural, celestial, espiritual, de que el Eterno proveerá. El Eterno proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Muy interesante. Y cuando llegaron al lugar que Adonai les había indicado, edificó allí Abraham un altar. Usted conoce la historia. Y entonces en el verso 14, Abraham llamó el nombre de aquel lugar Adonai proveerá. Muy bien, observen, cada paso de esta historia que estoy indicando en este recorrido histórico que todos conocemos, solo tiene como propósito que refresquemos en nuestros corazones de dónde estamos estableciendo nuestra identidad. Nuestra identidad no empezó hace 1 año o 2 o 3, cuando por primera vez vino el Congreso Ejad y me encontré con el tema de raíces hebreas y escuché a los predicadores, y como hemos escuchado tantos testimonios, ¡wow! Mi vida cambió en ese momento, creyente de 20, de 30 años, pero descubrí que no había tenido la oportunidad de pertenecer, de ser parte integral de mi Kadosh Torah, y encontré mi identidad en Yeshua HaMashiach. Muy interesante. La identidad viene desde el proceso del huerto a través del hombre tomado de la tierra. Muy bien, mis amados. En este mismo orden de ideas que vamos avanzando, acompáñenme por favor al libro de Bereshit, donde estamos en el capítulo 22, capítulo 23, y avancemos un poco para que ganemos tiempo. Viene Abraham, viene Isaac, posteriormente Isaac viene a tener también su hogar, su matrimonio, y se establece el nacimiento de ¿quién? Se establece ahora el nacimiento de Isaac. Avancemos al capítulo 25, el nacimiento de Jacob, y Esaú. Capítulo 25, verso 19. Aquí encontramos el nacimiento de Jacob y de Esaú. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, quien engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán el arameo. Y oró Isaac a Adonai por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Adonai, y concibió Rebeca, su mujer. Y nacieron estos 2 hombres. Muy interesante esta historia, porque en el capítulo 28, cuando avanzamos en el recorrido que estamos llevando de nuestra historia, en el capítulo 28, en el verso 13, dice la palabra, y he aquí, ya ha pasado todo el proceso del nacimiento, Esaú, Jacob,
toda la historia, usted conoce, finalmente Jacob debe salir de la casa de su padre, se establece con su familia, en su familia hay una promesa y es esta promesa del capítulo 28 donde dice, entonces llamó Isaac a Jacob y le bendijo y le da una orden diciéndole, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de su madre. Es decir, se está estableciendo un linaje, se está estableciendo una identidad, se está cumpliendo un plan y un propósito establecido por el Eterno, y le dice inmediatamente a Isaac, y el Shaddai, el Omnipotente, te bendiga y te haga fructificar y multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Esa es esa bendición que ya había recibido Abraham directamente del Padre. En el proceso, en el verso 3, entonces, he aquí, Adonai estaba en lo alto de aquel lugar y entonces Jacob, después de dormir sobre esa cabecera de piedra, se levanta y dice, después de ese sueño, yo soy Adonai, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostada te daré a ti y a tu descendencia. Aquí está Adonai hablándole directamente a Jacob y le confirma que la identidad que tiene, que su identidad no está extraviada, que ahora Isaac y Jacob han recibido promesa y que la descendencia que está allí, entonces tu descendencia como el polvo de la tierra se extenderá al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Por favor, esta palabra simiente, que no la puedo entrar a definir ahora mismo, pero que quiero que tenga usted claridad, mi amado hermano. Seguro que los diferentes conferenciantes que ahí tenemos hoy compartirán también en detalle un poco más sobre este asunto. Inmediatamente vamos a trasladarnos, haciendo un giro extremadamente alto, hasta el libro de Bereshit, Génesis, en el capítulo 45. Y en el capítulo 45 vemos que aparece en escena un hombre ya muy famoso, muy interesante en su historia, llamado José. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a José y sus hermanos. Ya conocemos la historia. Viene entonces de Jacob a través de 4 mujeres, las 12 tribus, la casa de Israel. Esas 12 tribus y los hermanos de Jacob, de José, conspiraron, siendo José el penúltimo antes recuerden que está Benjamín, su penúltimo, y José. Y recuerden que José empezó a tener desde muy joven los sueños, era un hijo preferido para su padre Jacob, y recordemos ya Jacob también ha sido cambiado su nombre, ahora es Israel. Todo esto es tremendamente interesante hablando de identidad, y perdónenme que vaya tan rápido en el recuento porque es que, repito, es una historia que ya todos conocemos porque necesitamos llegar a un punto fijo. En este punto fijo nos establecemos y vemos que ahora José, después de pasar por todo ese proceso de ser vendido como un esclavo a los egipcios, pasa el proceso de cárcel, pasa el proceso de adversidad, pero posteriormente es llevado ante la presencia de Faraón, y al revelar el sueño del Faraón, entonces ahora ha sido nombrado como el segundo a bordo, como el virrey, si puedo decirlo de esta manera. Usted conoce la historia, y finalmente se empieza a cumplir lo que Adonai había mostrado a José de este sueño de Faraón, y entonces sus familias, sus hermanos, ante la escasez de alimentos se ven obligados, llevados a Egipto. José los reconoce y se presentan varias situaciones allí muy interesantes, pero llegó un momento en que dice la palabra que definitivamente José ya no podía contener su emoción, la presencia de sus hermanos y de establecerles su identidad. Entonces hizo salir a todos de la presencia de su habitación y quería darse a conocer a sus hermanos. Quería darse a conocer y decirles: mi identidad, soy hebreo, soy de la casa de Israel, esa es mi identidad. Este atuendo que tengo, esta presentación que tengo egipcia, en mi vestir, en mi hablar, en mi forma de
de establecer mi presentación personal no es mi identidad. Mi verdadera identidad está aquí en mi corazón, en mi sangre, en mi ADN, en mis genes, como pueblo escogido. Maravilloso. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, por favor, estoy en el capítulo 45, verso 3, le pido, amado hermano, a todos mis amados hermanos Ejad, por favor, subraye el verso 3 del capítulo 45, libro de Bereshit. Es maravilloso este texto. Entonces José dijo a sus hermanos, yo soy. Por favor, hermano, si tiene alguien junto con usted en casa o en la congregación, donde quiera que te encuentres, dile al que tienes allí al lado, dile, yo soy, yo soy, yo soy. Moshe, y lo veremos un poco más adelante, preguntó, ¿quién eres? Y él contestó, yo soy, el gran yo soy. Una identidad. Hoy te preguntan, ¿tú quién eres? En otro tiempo decíamos probablemente de la religión tal, o soy de la denominación tal, o del concilio tal, pero cuando te preguntamos hoy, ¿tú quién eres? Yo puedo decir con absoluta claridad, yo soy de la casa de Israel, mi padre, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces él se identifica y yo soy. Y la primera pregunta que hace a sus hermanos es, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Estaban no solamente afectados, sino que ahora sienten un peso de culpa radical que nunca les dejó en paz durante los días de sus vidas anteriores a este momento. Ahora se encuentran nada más ni nada menos que frente a un virrey, pero que ese virrey no es más que una apariencia egipcia, porque su verdadera identidad es José, hijo de Israel, hijo de Jacob. Y entonces sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados. Me emociona este momento. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos, acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Wow, el que vendiste para Egipto. Ustedes, los que quisieron matarme, ustedes quienes conspiraron contra mi vida. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese, por favor, ni os pese de haberme vendido acá. Y aquí está el centro del mensaje que quiero compartirles hoy, mis amados hermanos. Porque para preservación de vida me envió Adonai delante de vosotros. Le pido, mi amado hermano, si usted tiene su resaltador, por favor, resalte el texto del verso 5, parte B. Porque para preservación de vida me envió Adonai delante de vosotros, pues ya había habido 2 años de hambre, etc. Mira, hermanos. Entonces, todo cuanto ha estado sucediendo en el entorno desde el primer momento de la creación del hombre tomado del polvo de la tierra hasta nuestros días después de pasar por Noé, el diluvio y todo lo que ha acontecido, entonces aparece en escena José, y José es vendido por sus hermanos, algo realmente horroroso, que algo así pueda pasar en una familia. Como utilizo este eslogan tan popular, qué bonita familia que tiene celo, envidias entre hermanos, que tienen esa diferencia de amor entre padre e hijo, diferencias entre hermanos, y finalmente todos en su mayoría conspiraron y trataron de matarlo, y Judá trató de salvarlo. No lo matemos, lancémoslo al pozo, pero lanzarlo al pozo no se sabe si era la mejor forma de salvarlo, o peor aún, un pozo infestado de serpientes, de animales peligrosos del desierto. Por favor. Pero todo está en el plan, en la agenda y en la bitácora de vuelo que Adonai está establecido. ¿Quién tiene claro esto? José. José no los culpa por lo que ustedes han hecho, por la manera como me trataron, por la manera como trataron de matarme. Simplemente les dice, no tengan tristeza por lo que ha pasado, porque yo había sido llamado, elegido, escogido, determinado, establecido por un plan perfecto de Adonai,
para que yo pasara por esta circunstancia, para que pasara por esta prueba, para la preservación de la vida. Por favor, dígalo conmigo, la preservación de la vida. En ese mismo recorrido que estamos llevando, ahora vamos a saltar inmediatamente al libro de Éxodo, en el capítulo 3, verso 1. Oh, qué apasionante es estudiar la palabra, la delicia de la Torá. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, esa historia apasionante que todos hemos leído y hemos estudiado con tanto gozo en los parashá, viene entonces Moshe. Ya pasó la historia de Moshe, ya fue colocado en una canasta, ya fue puesto, rescatado de las aguas, ya fue puesto en la corte del faraón, ya pasaron sus primeros 40 años, se ha sucedido una muerte de un hombre egipcio, Moshe se ve forzado a huir, pasa los siguientes 40 años en el desierto, etc. Y estando justamente, aquí viene el capítulo 3, apacentando Moshe las ovejas de Yitro, su suegro, ya se ha casado con Sífora, suegro de Moshe, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte Horeb. Este monte Horeb es una figura extraordinaria. El monte Sinaí en todo momento está establecido el monte Horeb, monte de Adonai. Y se le apareció el ángel de Adonai en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moshe dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. Y todos conocemos qué pasó allí. Viendo a Adonai que él iba a ver, lo llamó Adonai de en medio de la zarza y dijo: Moshe, Moshe, y él respondió: heme aquí. Por favor, esta palabra para cada uno de nosotros. Podemos levantar nuestra mano y decir al llamamiento de Adonai: heme aquí, yo soy casa de Israel. Muy bien. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Y entonces en el verso 6 dijo: yo soy el Adonai de tu padre, el Adón de Abraham, el Adón de Isaac, el Adón de Jacob. Entonces cubrió Moshe su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Adonai, y dijo luego a Adonai: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y el verso 8 nos da una respuesta a identidad. Y he descendido para librar de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Excelente. Observen. Ya Adonai sabía, porque había sido determinado desde el tiempo de Abraham, que ese pueblo crecería, se extendería, serían una gran nación, pero pasarían por un proceso de esclavitud. Y en ese proceso de esclavitud, entonces ahora aparece Moshe, y en esta presencia de Moshe nos daremos cuenta, mis amados hermanos, que ahora él cumple una misión establecida por Adonai. Capítulo 5, verso 22, dice la palabra: entonces Moshe se volvió a Adonai y le dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y no lo has liberado. No has dado esa libertad al pueblo. Vamos al capítulo 6, verso 4. También, dice la palabra, estableceré mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en la que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir a los egipcios, y me he acordado de mi pacto. ¿Cuál pacto? Ese pacto establecido con nuestro padre Abraham. Ese convenio está vigente, ese convenio no se ha anulado. Por lo tanto, dirás a los hijos de Israel: por favor, esta palabra es para ti. Esta palabra es para cada uno de nosotros, amados Ejad. Yo soy Adonai. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de tu servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré. Aquí hay una cantidad de verbos importantes. Los libraré de la servidumbre, los redimiré con brazo extendido, entonces los tomaré por mi pueblo. Por favor, dígalo conmigo: yo soy ese pueblo. Amén. Y dice entonces: los tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Adón, vuestro Elohim. Vosotros sabréis que yo soy Adonai, vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y viene otro verbo: y los meteré a la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo,
Adonai. Amén. Observen, todo este proceso de recorrido que hemos llevado y continuamos, nos quedan algunos textos. Por favor, apenas vamos en Éxodo. Vamos al capítulo 12, nos establece que hay un convenio. Y que en ese convenio está establecido todo lo que el Eterno quiere para nosotros. ¿Qué es lo que el Eterno quiere para nosotros? Por favor, nuestro bienestar, nuestra salud, nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra comunidad como familia. Claro, hay un requisito, lo vamos a ver un poco más adelante, y esos requisitos debemos sí o sí cumplirlos si queremos que la intención del corazón de Adonai, nuestra bendición, se cumpla. Avancemos por favor al capítulo 12 en el verso 7. Sé que voy un poco rápido, excúsenme por favor, pero necesito avanzar. Libro de Éxodo, Shemot, capítulo 12, verso 7, dice la palabra: y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Y aquella noche no comerán la carne asada, aquella noche comerán, la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis en la cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Entonces nos habla de ¿qué? El cumplimiento de Pesá. Esta celebración maravillosa en el que se sacrifica un cordero que tipifica a nuestro Mashiach, y ese cordero junto con esa sangre será puesta en los dinteles de nuestra casa, de esta casa, de nuestro corazón, y a partir de ese momento daremos comienzo a salir de esta condición de casa de servidumbre. Inmediatamente en el verso 14 dice: y este día, por favor subraya el verso 14, y este día os será en memoria, por favor, en memoria. Este día estará para siempre en tu identidad como casa de Israel, y lo celebraréis como fiesta solemne para Adonai durante vuestras generaciones. No dice durante las primeras o durante algunas generaciones, durante vuestras generaciones. Es una palabra absolutamente sempiterna. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Por favor, ¿dónde la palabra perpetuo quedó en una significación de abolida o a media vida? Por favor, cuando escudriñamos y hacemos una auditoría escritural a los textos, nos damos perfectamente claridad de nuestra identidad y de lo que la palabra ha establecido. Vamos al capítulo 20, por favor, avancemos. En el capítulo 20, que es el texto más maravilloso que creo que todos conocemos absolutamente del libro de Shemot. Entonces habló Adonai todas estas palabras diciendo: yo soy Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aquí me habla de la bondad y de la misericordia que Adonai ha tenido para con nosotros, para con su pueblo. Y empiezan estas palabras a establecernos en el convenio una identidad como creyentes, una identidad en la que no tendremos ídolos ajenos, en la que no haremos ninguna imagen, en la que no nos inclinaremos. Y entonces nos dice el verso 8: y nos acordaremos. Recuerden, por favor, recuerden, pueblo de corazón duro, recuerden guardar el día de reposo, el día maravilloso de Shabbat. Tenemos que honrar a nuestros padres y a nuestros padres. No podemos entrar en condición de matar, porque el derecho de la vida la da el Eterno y solamente Él puede tomarla. No podemos entrar en adulterio, y aquí el adulterio no solamente refiere en la situación de un hombre y una mujer dentro de una condición de matrimonio, sino el adulterio de nuestro corazón para con otros dioses, para con ídolos. Hacemos ídolos de todo cuanto está a nuestro alrededor. Hacemos ídolos de nuestros hijos, de mi esposo, de mi esposa, del auto, del trabajo, del dinero, de la nación, de la riqueza. Hacemos ídolos. No adulteréis con estos ídolos. No cometamos adulterio, no robemos, no estaremos hablando mal del prójimo, la shonará. No entraremos en el tiempo de codicia, porque si es el orgullo, la pedancia, la vanidad, la codicia de querer tener todo lo que los demás tienen, como se usa aquí en América, siempre la yarda de mi vecino siempre es más bonita. Siempre codiciamos lo que los demás puedan tener. En ese proceso, avancemos inmediatamente al libro de Levítico. Vamos rápido, ¿verdad? Y en el libro de Levítico,
en el capítulo 23. Wow, estoy revisando el tiempo y estoy apenas empezando. Por favor, libro de Levítico, capítulo 23, dice la palabra: habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai. Las fiestas solemnes de Adonai, por favor, no son las fiestas del hombre, no son las fiestas de su pueblo, son las convocatorias para Adonai. Estas convocatorias proclamaréis como santas convocaciones, y las menciona, y allí tenemos esas 7 maravillosas citas divinas para que el pueblo, nosotros, casa de Israel, nos encontremos directamente con Adonai en cada una de estas celebraciones. Vamos a ir al libro de Deuteronomio en el capítulo 6. Por favor, acompáñeme inmediatamente al libro de Devarim en el capítulo 6 y en el verso 6. Y aquí concluiremos este recorrido vertiginoso por Torá, muy toraico, muy rápido por supuesto, pero con un solo propósito: buscar identidad. Devarim capítulo 6, verso 6 dice esta palabra. Por favor, léala conmigo. Atención, pueblo de Had, atención, casa de Israel, porque tú eres pueblo santo para Adonai tu Elohim. Adonai tu Elohim te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos. Un momento. Nosotros somos el pueblo escogido. Nosotros somos especiales. Nosotros somos llamados. Nosotros somos seleccionados, apartados. Hemos sido sacados de la casa de servidumbre con mano extendida. Hemos recibido una identidad, una imagen, una semejanza. Hemos recibido una mayordomía. Recibimos la bendición del Padre. Todo hasta aquí está muy bien. Pero no porque no lo merezcamos. No porque seamos mejor que los demás de la creación. Dice el verso 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Adonai y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Éramos lo más insignificante de todos los pueblos. Pero en esa parte insignificante, Adonai nos quiso guardar porque Él nos amó. Y Él nos amó primero a nosotros para que ahora nosotros le amemos también a Él. Él nos ha sacado de esa casa de servidumbre y Él conoce nuestras debilidades y Él es fiel para guardar el pacto y Él es misericordioso para quienes le amamos y Él nos guarda y nos pide que guardemos sus ordenanzas por generaciones, dice el verso 9. Así es que, mis amados hermanos, en todo este proceso que hemos llevado tan apresuradamente, extensamente rápido y vertiginoso, lo quise mencionar porque evidentemente tenemos que llegar a una conclusión. Denme por favor 2 minuticos y lastimosamente tendré que cerrar, pero tenemos que llegar a una conclusión en todo este proceso. ¿Y cuál es nuestra conclusión? Cuando miramos en el texto del Brit Hadasha, nos encontramos, mis amados hermanos, con que la palabra nos dice que nosotros hemos sido llamados, escogidos, seleccionados, separados, si puedo utilizar esa palabra, y lo tenemos, creo que ahora lo tenemos absolutamente claro. Permítame un segundo, por favor, quiero llegar aquí a una gráfica importante que quiero compartir. En el libro de Romanos, en el capítulo 8 y en el verso 29 dice esta palabra: porque a este pueblo que de antemano conoció, también los predestinó. Y esta palabra predestinó, necesito y no puedo entrar, lastimosamente el tiempo no nos apremura, pero esta palabra predestinó, y lo compartí con varios hermanos, hermana Liliana, el pastor hermano El More Rico, el hermano Benjamín en Israel, sobre la palabra predestinación. Y cuando hablé y estudié sobre la palabra predestinación, me pareció muy interesante encontrar que realmente esta aplicación que tenemos en nuestros versos, en nuestras Biblias, como predestinación, realmente viene de una palabra griega que es la palabra proorizo. Y esta palabra proorizo nos habla de ser de algo predeterminado, algo que había sido establecido con anterioridad. Entonces, porque a los que de antemano conoció, también proorizo, determinó, predeterminó,
para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Perfecto, ya lo vimos en Adán. Para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, priorizo, llamó, escogió, guardó, separó, a mi pueblo escogido, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también los justificó. Amén. Y a estos que justificó, también los glorificó. Y el primer libro a Corintios, capítulo 1, 2, verso 7 dice: mas hablamos sabiduría de Adonai en misterio, la sabiduría oculta, la cual Adonai priorizo, determinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y en Efesios capítulo 1, verso 5 dice la palabra: los predeterminó, nos llamó, nos escogió en amor, habiéndonos escogido para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua HaMashiach, según el puro afecto de su voluntad. Por lo tanto, en él mismo, asimismo, tuvimos herencia, Efesios capítulo 1, verso 11, habiendo sido llamados, guardados, escogidos, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el destino de su voluntad. Capítulo 6, verso 44 de Juan: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no me lo trae o no le trae, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque ¿qué dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20? Yo soy la puerta, yo toco, y el que abre la puerta y entra conmigo, cenaré con él y él conmigo. Y todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Entonces, mis amados hermanos, en el libro de Romanos capítulo 9, verso 15, pues a Moshe dije: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que tiene misericordia. Mis amados hermanos, estoy compartiendo una enseñanza en estos días en nuestro programa de Torah al Instante, hablando acerca de las parábolas. Y vemos que en su segundo año de trabajo ministerial, Yeshua sale de su casa, va al borde, a la orilla de la playa, y hay una muchedumbre allí que le quiere escuchar. Él se va, coloca en una posición sobre una barca, y estando sobre esa barca empieza a enseñarles, pero ya no de manera, digamos, culturalmente en el lenguaje normal, sino que ahora utiliza las parábolas. Y cuando les enseña las parábolas, este pueblo queda definitivamente pues angustiado, no entienden qué está pasando. Y entonces Yeshua dice: este pueblo tiene ojos pero no ve, y tiene oídos pero no escucha. Y sus discípulos le preguntan: pero maestro, ¿por qué ahora nos hablas en parábolas? Dice: porque a estos que no ven y estos que no escuchan, teniendo ojos y oídos, que no quieren entender, que no quieren recibir, pues hasta aquí. Ahora hablaré por parábolas porque a ustedes les es permitido el privilegio de conocer los secretos del reino, para que ustedes puedan avanzar y crecer como mi pueblo escogido, con la identidad para la cual el Eterno les ha llamado. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Adonai respecto de todo esto, mis amados hermanos. Y en el libro de Marcos, en el capítulo 13, verso 20, dice la palabra: y si el Señor nos hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos que Él escogió y acortó aquellos días. En esta conclusión, para el tiempo, que creo que estoy justo sobre el tiempo, mis amados hermanos, dígalo conmigo: ahora yo tengo una identidad. Mi identidad en Yeshua el Mashiach. ¿Por qué? Porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Adonai. Libro de Lucas, capítulo 8, verso 10. Pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ha llegado un tiempo, mis amados hermanos, en el que el sonido de la trompeta, el sonido del shofar, que hoy hemos escuchado audiblemente, nos habla, nos llama, nos determina y nos establece nuestra identidad como casa de Israel, nuestra identidad como hijos apartados y guardados. Pero para que este proceso se cumpla, definitivamente tenemos que llegar, y creo que es el punto de cierre, aunque quisiera compartir tantas otras
experiencias bíblicas tan maravillosas. He pasado un tiempo maravilloso con mi padre Adonai estudiando estos temas, apasionantes por demás. Y la verdad, hermanos, hay tanto que tenemos por aprender y permite el Eterno que tengamos muchos más oportunidades de Congreso Ejad para continuar abriendo el libro, el manual de instrucciones, el árbol de la vida y escudriñando sus secretos. Dice el libro de Romanos, un texto que probablemente todos hemos leído alguna vez, pero que tal vez no hemos visto la profundidad que él mismo representa. En el libro de Romanos, en el capítulo 9 y en el capítulo 10 y en el verso 9. Libro de Romanos, capítulo 10, verso 9. Para ti, pueblo escogido, pueblo llamado, pueblo guardado, pueblo apartado. Para ti que desde el huerto del Edén te creé con imagen y semejanza y te atribuí la bendición, la verajá, y te establecí sobre toda la creación. Es necesario que para que recibas todo el propósito del Eterno, debes confesar con tu boca en ti todas las naciones de la tierra, siempre y cuando confiesen con su boca, proclamen con su boca y crean, dice la palabra, que Yeshua HaMashiach, nuestro amado Yeshua, es el Adón, y creyeres con tu corazón que Adonai le levantó de los muertos, entonces seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Así nos dice la Escritura, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No seremos avergonzados, mis amados hermanos, no seremos avergonzados porque hemos sido escogidos, hemos sido llamados y hemos sido preparados especialmente para que todo lo que está escrito conforme al poder de la palabra se cumpla en cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, gracias por su tiempo, amado pueblo de todas las congregaciones esparcidas por la tierra, en este tiempo maravilloso de Ejad, un propósito final. Recordemos que desde el mismo momento de la creación fuimos llamados, guardados, apartados, escogidos, si puedo utilizar la palabra, seleccionados. Pasamos por un tiempo de oscuridad, pasamos por un tiempo de penumbra, de adversidad. Pero cuando escuchamos el sonido de la trompeta, entonces aquel que tiene oídos, escuche. Aquel que tiene ojos, que pueda ver lo que la Kadosh palabra, lo que la Torá nos enseña, que ha venido a nuestros corazones a traernos luz, que nos permite que ahora cuando estudiamos la Escritura nadie tenga en menos lo que hacemos, o que nadie nos juzgue por nuestro alimento, o por nuestra celebración de Shabbat, o por nuestra palabra a través de la Torá. Porque aquí está el plan perfecto preestablecido por el Padre para todos aquellos que en Él creemos y sabemos que Él pagó un precio de cruz por nuestra condición de vergüenza, de pecado. Por cuanto todos los hombres pecaron y fueron retirados, destituidos de la gloria de Adonai, entonces Adonai, en su infinita bondad y misericordia, por la gracia suya, nos escogió y nos permite hoy ser casa de Israel, nuestra verdadera identidad, pueblo suyo, pueblo escogido, pueblo llamado. Mis amados hermanos, muchísimas gracias. Espero que la enseñanza un tanto apresurada, perdónenme por favor, pero teníamos que hacerlo, haya sido de palabra rema para sus corazones. Que hoy que estamos en el propósito de Torá, nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, de la Torá, sino que de día y de noche meditemos en ella, que hagamos conforme en lo que en ella está escrito. Y entonces, dice la palabra, haré prosperar tu camino, tu salud, tu hogar, tu familia, tus hijos, y todo cuanto hagamos saldrá bien. Libro de Josué, capítulo 1, versos 8 y 9. Ahí está establecido por qué somos este pueblo escogido y porque nuestra identidad es Yeshua HaMashiach, Israel, la casa de Israel en las naciones. Amén, amén y amén. Toda rabá para ustedes, shalom y gracias, gracias, gracias por acompañarnos en este tiempo de tercer Congreso Ejad. Les invito para que continúen recibiendo la palabra a través de todos los consiervos ministros aquí en el tiempo de Ejad. Shalom.